miren, este carajo que está ahí, ¿no? Ya ustedes sabían que aquí no había justicia. Que aquí lo que tenemos es el más grosero y asqueroso catálogo de privilegios. A la llegada de Antonio Espaillat a la siguiente fase de su juicio, y lo digo así, fase del juicio, yo no sé si están en la fase preliminar, yo no sé si aún están conociendo la medida de coerción, eso no importa, porque Antonio Espaillat tiene a la más efectiva relacionista público, tiene a la más competente manejadora de crisis. ¿Y quién es? La actual procuradora Jenny Berenice. Y su sombra, también, ¿qué decir? Magistrado o fiscal, o las dos cosas, Wilson Camacho, quienes se han dado a la tarea de difundir que ahí no se puede hacer más nada, que una acusación tipificada en el actual código, lamentablemente estamos limitados, lo cual no se corresponde con la realidad. Siendo yo respetuoso, por no decir otra cosa, porque ustedes mismos saben que han sentado jurisprudencia en otros casos, pidiendo a los jueces condenas, si se quiere, al margen de lo ya establecido en el código debido a lo particular del caso. Y lo han hecho 15 veces, mal contadas. Es decir, tenemos ya por lo menos 15 ocasiones en donde el Ministerio Público ha citado, o más bien ha pedido a los jueces una condena que no se corresponda con lo que estipula el código. Reitero, debido a lo particular del caso. Y el ejemplo más palpable de eso es el tema lamentable del enajenado mental que le quitó la vida a un dominicano al lanzar una piedra desde un elevado a un túnel. Ahí el Ministerio Público pidió una condena por encima de lo que legalmente se estipulaba y el juez consintió y se la dio. Le cantaron 15 años. Ojo con algo. Yo no tengo interés en que Antonio Espaillat vaya a prisión, porque en términos humanos sé perfectamente que la grandilocuencia del caso, lo nefasto del mismo, obliga a que la solución de ese tema sea otra. Yo no sé cuál, pero la justicia como tal le queda pequeña al caso en cuestión. Pero yo vuelvo sobre ese tema un poco más adelante, porque ahora tenemos que reflexionar. Una pregunta y una respuesta. ¿Qué nos revela la cara de Antonio Espaillat? Perdón. Una omisión sin querer. ¿Qué nos revela la cara de Antonio Alcibiades Espaillat al llegar a esta nueva fase del juicio? Nos revela el rostro de una persona que está tranquila. Nos exterioriza el semblante somático de un elemento que está totalmente bajo control. Y no es que eso sea criticable, no, nada que ver. Ahora, él está bajo control por algo que no le corresponde a cualquier otro dominicano. Él está bajo control porque a Antonio Espaillat ya le han dicho que a él, en términos de justicia, no le va a pasar absolutamente nada. Que puede estar tranquilo, que van a corroborar con esta pantomima de justicia en el caso particular de él. Él, que no tiene mérito alguno con el cual, humanamente hablando, decirle al resto de República Dominicana, perdónenme. Él,
que no es un gran escritor, que no es un gran escultor, que no es un gran pintor, que no es ni siquiera es un elemento que conozca de medios de comunicación a nivel estratégico. Él, que maldito sea el día en el cual un tristemente célebre de cara a República Dominicana, Fernando Isturi, se le ocurrió en el año 1998 hacerlo director general de Radio Cadena Comercial. Fernando Isturi nunca pudo soñar, evidentemente en una pesadilla, que eso terminaría costándole la sangre a la estirpe de la familia Grullón, que dejó al Banco Popular sin herederos. No imaginó que eso terminaría, esa decisión gerencial del momento, costándole la sangre a Ruby Pérez. Nunca imaginó que le costaría la sangre del único hijo varón de Eduardo Estrella, del médico Maldonado, general de la policía, coronel general, que murió junto a su hija esa noche. Así como de cientos de dominicanos. Y todavía en este país, es más, miren, la culpa no es de Antonio Espaillat. Aquí hay gente que ve este contenido y tiene la cachaza de salir a decir que uno hace esto por envidia. Mire, buen animal, buen estúpido. Es que usted no sabe, usted no se ha leído un bendito libro en su vida para saber que el basamento republicano, que el ethos que inspira la democracia representativa no es otro que la isonomía. Entiéndase, la ficción de que ante la ley todos somos iguales, de que si ciertamente, como lo plantea el propio Thomas Hobbes en el Leviatán, amén de que en esencia todos somos iguales, en términos naturales somos desiguales, y que de la única manera que se puede nivelar esa realidad es a través de la ficción de la igualdad ante la ley. Y sabemos que en República Dominicana hay favoritismos. Lo tenemos totalmente claro. Pero cuando ante un hecho de semejante magnitud, el establishment pretende salvarle el pellejo a este don nadie, a este canengennato llamado Antonio Alcibíades Espaillat, lo que está haciendo es sepultándose. Pero yo sé que una crisis sistémica que tenga como epicentro a este señor llamado Antonio Alcibíades Espaillat también me va a repercutir a mí, porque yo vivo en República Dominicana y el malestar social a gran escala que se está prohijando para salvar a este mediocre, no hay forma en la cual sea rentable. O sea, vamos a salvarle el pellejo a Antonio Espaillat. La regeneración del sentir patrio de este país. Hay que hacer todo. Hay que hundir el sistema para traerle tranquilidad a ese canengennato, al canengennato de Antonio Espaillat. Vamos a hundir el país porque yo no sé de qué le han servido los libros que ha leído Jenny Berenice. Thomas Hobbes, no, vamos más para atrás. Vámonos desde la República de Platón, pasando por los 6 libros de la República de Jean Bodino, llegando a Thomas Hobbes, pasando por John Locke, hasta llegar a Montesquieu,
a Jean-Jacques Rousseau. Mira eso, me corté ahí. Qué vaina. En fin, todos los que de una manera u otra plantean la necesidad de la ficción de la justicia. Y reitero, sé que hay privilegios. Eso también es natural a la sociedad y es natural a la condición humana. Yo no satanizo el privilegio como hacen los socialistas, como hizo Gratien Zuboff, como hizo el propio Marx. No, el privilegio también es natural al ser humano. Si tú quitas el privilegio en sus distintas manifestaciones, estás dejando al ser humano totalmente vulnerable. ¿A qué? A cualquier manifestación de poder por encima de él. Entonces, claro que yo no me creo esa satanización del privilegio que hace Emmanuel Salles en su libro acerca del mismo tema, Ensayo sobre los privilegios. No, el privilegio no es malo. No, pero ese es otro tema, ¿no? Sé que hay privilegios, pero ese caso en particular, la muerte de 236 personas mal contadas de manera totalmente inane, cortesía de un calengenato llamado Antonio Espaillat. Ese caso en particular no puede tratarse como un privilegio más de cuello blanco, porque se lo estoy diciendo hoy a la parte de la oligarquía dominicana que pretende ayudar a este calengenato. Se van a hundir el país con esto. Y el mensaje va al propio presidente. Si es que él también está interesado en salvarle el pellejo a Antonio Espaillat, al presidente Luis Abinader. Si el presidente ha leído algún tratado de política importante, él tiene que saber de qué yo estoy hablando. Ahora, el intonso Antonio Espaillat, República Dominicana como nación no tiene por qué pagar que el calengenato de Antonio Espaillat sea un bendito intonso, por no decir otra cosa. Y que él mismo no tenga conciencia de en qué está metido. Pero es que no la puede tener, porque es un psicópata. Porque solo a un psicópata se le dice 24 veces, se va a caer el techo y no hace nada. Porque la consecuencia de que el techo se caiga es la exposición de la integridad física de los seres humanos que están inmediatamente debajo de ese techo. Pero Jenny Berenice, Wilson Camacho y parece ser que el propio presidente están empecinados en salvarle el pellejo a Antonio Espaillat. Y yo le pregunto al presidente públicamente si el trabajo que hizo Antonio Espaillat, del cual tanto se habla, no, que Antonio fue pieza clave en las elecciones del 24, no, que Antonio fue pieza clave en el acuerdo de Leonel y Luis Abinader en el 20. Yo le pregunto al presidente públicamente, y fue de gratis eso. Porque de la única manera que se puede tener sentido de gratitud es si en ese momento, tanto en el 20 como en el 24, Antonio Espaillat lo hizo de gratis. O sea que del 20 al 24, del 24 hasta ahora, Antonio Espaillat no ha recibido nada del gobierno a cambio. Simple. Pero además, y vuelvo a lo mismo, un don nadie llamado Antonio Alcibíades Espaillat. Vamos a sepultar República Dominicana. Vamos a decirle a 11 millones de dominicanos, miren, este carajo que está aquí, este tipejo, este calengenato
llamado Antonio Espaillat. Por él vamos a terminar. Espérense, eso es lo que voy a hacer ahora. Espérense, en lo que sigo hablando. Y lo voy a hacer así porque igual pudiera hacerlo en edición, pero en edición no. Pero no, lo voy a hacer así. Por este carajo llamado Antonio Alcibíades Espaillat, a quien yo bauticé como Rasputín. Y Rasputín, no Rasputín, el célebre músico dominicano, merenguero, no. Rasputín, aquel misterioso personaje de los últimos tiempos de la corte zarista, justo antes de la Revolución Rusa de 1917. No, ese personaje. En honor a ese Rasputín es que a este fascineroso, ¿no? A este fascineroso le llamamos Rasputín. Mírenlo ahí. Llegó la época de encender la alegría, la esperanza y el futuro. Y por eso encendemos algo nuevo. Nuevo para elevar la seguridad de todos. Porque cada detalle forma parte de una gran misión. Que juntos, como dominicanos, brillemos más. Esta Navidad, las carreteras brillan. Inicia el Programa Nacional de Iluminación Vial. Carreteras que brillan. Miren, por este tipejo, por este carajo ahí, miren, este carajo que está ahí, ¿no? Vamos a decirle a República Dominicana, miren, ya ustedes sabían que aquí no había justicia. Que aquí lo que tenemos es el más grosero y asqueroso catálogo de privilegios. Pero ahora les estamos diciendo que no solo no hay justicia, sino que todos ustedes quedarán a merced de eso que se llama justicia para fastidiarlos, como aquel elemento dueño de un almacén que se cayó a un techo, murió lamentablemente la cajera y lo metieron preso. Perfecto. Pero para él, no para ellos, sino para él, y hay que decirlo, él es Antonio Espaillat, porque Santiago Jacín está preso. Santiago Jacín, supuestamente amigo del presidente, está preso. Ahora, Antonio Espaillat, no. Y usted colocará en el mismo sitial tanto el escándalo de corrupción de Senasa como lo que ocurrió en el Jet Set. Pero hay que hacer una precisión. En el caso de Senasa, aún hay cosas que aclarar. ¿Cuántos son? ¿Son 15,000 millones? ¿Son 40,000 millones? ¿Son 100,000 millones? Oigan la diferencia de 15,000 a 40 y de 40 a 100, como que sí, entre cada fase la diferencia es mínima. No. En este caso ya tenemos la certeza de que por lo menos 236 personas perdieron la vida. Y todo mientras Antonio Espaillat estaba dándose la gran vida. ¿En dónde? En la ciudad del placer y el pecado, Las Vegas. Antonio, dime si estoy mintiendo. Dime si tú no estabas en Las Vegas ese día, disfrutando la vida, hospedado en un hotel donde con toda seguridad se cumplían todas las normas de construcción para proteger tu vida. Cosas que tú no hiciste, buen canengenato, en tu propio establecimiento. Pero yo le digo psicópata y la gente cree que yo estoy exagerando. Para que ustedes sepan si Antonio Espaillat ha sido bien tratado en este país, yo voy a revelar algo que supuestamente es verdad. Puede ser que yo esté mintiendo. Puede ser que sea... Es más, miren, no me crean lo que voy a revelar a continuación. No me lo crean. Lo que voy a decir a continuación es mentira. Dicen que en RCC Media
Oigan bien esto. Los mismos que tildan de serio a Antonio Espaillat, repito, no me crean, esto es mentira. Esto es una fábula mía. Yo estoy mintiendo ahora. Los mismos que trabajan para él en calidad de asociados, repito, esto es mentira, no me crean. Esto es una fábula mía. Tienen el interés de pagarle siempre a Antonio. Porque si el dinero entra directamente a RCC Media, Antonio el impoluto, Antonio el inmaculado, Alcibiades Espaillat, en buen dominicano, se liquida. Y que para tú ver un centavo del dinero de tu programa, tú tienes que pasar la factura tú y luego, honestamente, de manera prístina, pagarle a Antonio Espaillat. Porque si es vía RCC Media que entra el dinero, esos fondos se pierden en un laberinto burocrático que no se sabe dónde se quedó enganchado el dinero. El 50% que te corresponde a ti. Dicen eso. Pero reitero, no me crean. Eso es mentira mía. Esa es una fábula mía. Eso me lo acabo de inventar yo. Mire, no me crea. No me crea. Y ese es el serio. De donde yo vengo, a eso le llaman robo. De donde yo vengo, a eso le llaman apropiarse del trabajo del otro. Y hasta ahora, Antonio Espaillat no se ha encontrado con un productor que venga de un barrio, que sea un tipo acelerado, que se haya refinado en el proceso, porque le entraron un par de pesos pero es un tigre de barrio. Ese tipo de tigre que no guaymea por lo suyo. Ay, y le retienen ese cheque. Y esos cuartos no entran. Porque él ingenuamente permitió que RCC Media cobrara el dinero de su programa. Y cuando el tipo se da cuenta que se van a liquidar con su dinero, le sube el barrio a la cabeza. Y la pistola que tiene, la soba y arranca con ella a la oficina del pantocrator de medios del Rupert Murdoch. ¿Qué Murdoch ni Murdoch? Vámonos a hacer lo más histórico. Del Joseph Pulitzer dominicano. Del William Randolph Hearst dominicano. Antonio Espaillat. Y dice: búscame mi cuarto. Y le retrilla la pistola en la cara. Hasta ese día, Antonio Espaillat estará con esa práctica. Pero repito, eso me lo inventé yo. Eso es mentira mía, no me lo crean. No me crean eso. Señores, esta sociedad está indignada. Indignada. La pregunta que uno se hace es: ¿qué vamos a hacer con Antonio? Repito, ¿qué vamos a hacer con Antonio Alcibiades Espaillat, alias Rasputín, el Canengennato? Jenny Berenice, la procuradora, está comprometida con garantizarle tranquilidad y paz mental a Antonio Espaillat. Y si esa es la postura de ella, asuman que la de Wilson Camacho va en esa misma línea. Entonces, uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con el caso del Jet Set? What are we going to do in this case? No lo entiendo. ¿O sí lo comprendo? Bueno, lo que yo no puedo comprender es que por ese señor que está liquidando literalmente la base política de un Estado-nación. Porque hay otra cosa aquí también. Teníamos que irnos a lo básico. Teníamos que irnos a lo moral.
Claro, porque hay una responsabilidad que no es jurídica. Hay una responsabilidad que es humana. Usted ve a este hombre, a este señor, y usted cree que él genuinamente siente lo que pasó allí, pero es peor. No. Él no solo no siente, no solo lo que anida en su pecho es la más asquerosa indiferencia, sino que es a la inversa. Él siente que en todo caso la sociedad dominicana ha sido injusta con él. Esa es la estructura mental de Antonio Espaillat. De ese canengenato, de ese fascineroso, de ese 100,000 veces canengenato. Se ven la gente ahí vociferando al asesino. Pero allí donde usted y yo vemos a gente indignada, él lo que ve es a gente desaprensiva. Gente que no puede comprender que él, estando en innúmeras ocupaciones, pues caramba, innúmeras ocupaciones. Hay que entender que él no tenía tiempo para eso. Hay que entender que él era un exitoso hombre de negocio tan rampante que caramba, se le fue esa. De cómo él pudiese explicar cómo a otros hombres de negocio más exitosos que él, el mismo Juan Vicini, un Manuel Corripio, etcétera, qué decir, el buen amigo Rolando Espinal, no se le fue la guagua con eso y mantenía el estricto velo y cuidado de las infraestructuras de sus empresas. Bueno, eso no lo entiende o no quiere comprenderlo. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer? Me pregunto yo con el canengenato Antonio Espaillat. ¿Qué vamos a hacer con ese muchacho? ¿Alguien quiere responderme? Porque de Jenny Berenice y Wilson Camacho no podemos esperar absolutamente nada. Y pudiese sonar exagerado. Pero es que Jenny Berenice, ¿qué puede hacer? Si ella le tiene miedo a Antonio Espaillat. Ella ve a Antonio y se hace aquello. ¿En manos de quién está este caso? Jenny Berenice y Wilson. Pero además, la imagen de Antonio llegando al juicio con el bendito pechito ese. Oh, con el pechito erguido. Claro, porque ya él recuperó la confianza. Ya a Antonio le dijeron que ese caso no va para ningún lado. Que lo único que se necesita es guardar las formas. Miren, yo ya dejo esto en manos de ustedes. ¿Es Antonio Espaillat el hombre que va a reconfirmar que en República Dominicana ya no queda masculinidad? ¿Es Antonio Espaillat ese canengenato, el elemento que va a avalar que aquí ya la oligarquía dominicana decidió clausurar este proyecto de país? ¿Es este mediocre? ¿Es este canengenato? Responda usted. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas,
se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café, o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.